Familia, comunidad y sociedad. Nivel inicial. Ay, estos juegos siempre me estresan. Te toca atacar. Tira los dados. Ya ves, no es tan difícil. Siempre tienes que quejarte por todo. Es que realmente me causa estrés. Las guerras no tienen sentido. Relájate, solo es un juego. Un juego. No te gustan las guerras, pero bien que te gusta leer. ¿Sabes que hay guerras que se han iniciado por la difusión de ideas por medio de libros? A ver, dame un ejemplo. La independencia de México. Es más, muchos de los movimientos sociales que ocurrieron en esa época comenzaron gracias a que las ideas de los grandes pensadores llegaban a todo el mundo por diferentes medios impresos. Es verdad, en México la gente se reunía en lugares secretos a leer libros considerados peligrosos por su contenido y por eso prohibidos. Y no solo aquí, a finales del siglo XVIII, en muchos lugares del mundo, la gente se reunía a discutir conocimientos científicos, teorías filosóficas y políticas sobre las nuevas formas de concebir el mundo. Este es un juego, no una clase de historia. ¿Van a seguir hablando toda la noche o van a jugar? Que de por sí este juego siempre dura mucho. Sesión 54. La palabra escrita, una voz de libertad. Propósito. Identificarás la importancia de la palabra escrita en el proceso de independencia de México. Ayer dijiste que no te gustaban las guerras, Diego. Creo que exageré un poco. Ya relájate, solo hice un comentario. Es que contigo no se sabe. Igual podías haber salido corriendo en ese momento. Pues, ¿qué quieres? Ese juego no me gusta. Buenos días. Traje estos libros para salir de dudas. ¿Ves lo que te digo? Yo solo hice un comentario. Sí, pero me pareció bastante interesante. Este libro explica muy bien cómo y de dónde surgieron las ideas que dieron origen a la independencia de México. La Ilustración fue una revolución de las ideas en torno a la libertad, la ciencia y la política. Surgió en el Reino de Francia y repercutió en toda Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII. Las ideas ilustradas marcaron una transición del pensamiento basado en la fe y la religión al pensamiento donde las ideas propias, el uso de la razón y la adquisición de conocimientos a través del estudio cobraron mayor importancia. Se pensaba que el hombre podía comprenderlo todo a través de su inteligencia. Solo es real lo que puede ser entendido por la razón. La enciclopedia francesa, dirigida por Diderot y d'Alembert en el siglo XVIII, condensó el conocimiento de la cultura occidental con la finalidad de sustituir a la religión por la ciencia y a la fe por la razón en la explicación del acontecer histórico. En 1759, ingresó a la lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica. El sentido del siglo XVIII, también llamado el siglo de las luces, estuvo definido por el pensamiento de filósofos como Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Estas ideas se difundieron por el mundo y fueron inspiración de la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. En la escuela nos enseñan que la Revolución Francesa inspiró la lucha de independencia en México. Y viendo las fechas, tardaron más de 30 años en que esas ideas llegaran a la Nueva España. Las ideas llegaban por medio de libros y periódicos, de manera clandestina, en barriles vacíos, en el equipaje, mezclados con los libros permitidos. Les cambiaban las portadas o el nombre de los autores, o el título de la obra, pues estaban prohibidos por la Inquisición. ¿Traficantes de libros? Eso suena muy poco creíble hoy en día. Más que traficantes de libros, eran traficantes de ideas.
Imagínate a la gente en la Nueva España leyendo esta idea de Montesquieu. Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. O esta, de Rousseau. Renunciar a nuestra libertad es renunciar a nuestra calidad de hombres y con esto a todos los deberes de la humanidad. Con razón la gente se levantó en armas al leer esas ideas tan revolucionarias. Esta ya la había escuchado, pero no sabía que la había escrito Voltaire. No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Por supuesto. Ahora tengo todo más claro. La divulgación de estos pensamientos, aunado a la difusión de ideas de libertad en la Nueva España, definió en gran medida el movimiento de independencia en nuestro país. Mientras en Francia surgía el racionalismo y en Inglaterra se fundaba el empirismo con las obras de Locke, Hume o Berkeley como corrientes filosóficas de vanguardia, en España y la Nueva España, hoy México, la discusión filosófica se daba en torno al movimiento de renovación de la escolástica novohispana, debate que se había dado 2 siglos atrás en el resto de Europa occidental. Los libros prohibidos, traídos de Europa, abordaban diferentes temas: religión, política y ciencia. Y muchos de estos textos estaban escritos en diferentes idiomas. Era una época en la que los españoles criollos se disputaban el poder político, económico y administrativo con los españoles peninsulares. Los criollos representaban la mayoría de quienes se interesaban en estos libros, y la lectura que hicieron de las obras de la Ilustración influenció de manera directa la lucha de independencia. Entre los seguidores de estas ideas, era común que se prestaran o regalaran los libros. Y si se quería difundir alguna idea en específico, se hacía una copia del texto y se distribuía en hojas sueltas. ¿Se imaginan cómo fueron las reuniones entre doña Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y los demás protagonistas de la independencia? Sí, unos haciendo lectura de los libros o periódicos, otros traduciendo del inglés o del francés al español y después discutiendo hasta la madrugada. Seguramente fueron debates intensos. Hay que recordar que la gran mayoría pertenecía a grupos criollos instruidos de la colonia. Ahora que leo estas ideas, entiendo cómo es que la Ilustración influyó en la independencia de México. Por ejemplo, esta del cura Hidalgo. Siendo contra los clamores de la naturaleza vender a los hombres, quedan abolidas las leyes de la esclavitud. Y esta de Morelos, escrita en los sentimientos de la nación. Que la esclavitud se proscriba para siempre. Y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. Y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. ¿Ya vieron? Esa frase está escrita en los billetes. Mira. Y no podemos dejar fuera a las mujeres. Escuchen esta frase de doña Josefa Ortiz. No se debe premiar a quien sirve a la patria, sino castigar a quien se sirve de ella. Por cierto, ¿ustedes sabían que el cura Hidalgo impulsó la publicación de un periódico que difundía sus ideas libertarias? En este, se publicaban piezas oratorias que podían ser leídas en voz alta y así convencer a más criollos de unirse a la causa. Los relatos de las luchas por la independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa o de la invasión de Napoleón a España llegaban junto con las ideas independentistas a través de la prensa oficial y clandestina. Unos meses después de iniciada la lucha armada, en 1810, empezó a circular El Despertador Americano, primer periódico que difundía los ideales de la independencia. Después, aparecieron otros como El Ilustrador Americano, editado por primera vez en 1812. Los medios escritos fueron determinantes para la difusión de los ideales durante la lucha de independencia. ¿Qué tal, amigos? Es para mí un placer compartir en esta ocasión este espacio llamado Red Conociéndonos con Mariana. Las palabras se las lleva el viento, pero una idea escrita perdura y puede llegar a lugares insospechados.
La Ilustración fue un movimiento filosófico, político y económico en el que se fundamentaron muchos de los movimientos sociales del siglo XVIII. Las ideas de la Ilustración surgieron principalmente en Europa, pero gracias a la palabra escrita llegaron a América plasmadas en las hojas de libros y periódicos. A través de la palabra escrita, Hidalgo, Aldama, Morelos y otros grandes personajes de la independencia de México tuvieron contacto con las ideas de pensadores como Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Así es. Lo que me parece muy importante, Perla, es dejar claro que el movimiento de independencia no puede ser entendido sin la gran influencia que tuvieron las ideas de la Ilustración, que alentaron y dieron forma a los ideales de libertad en México. Estoy de acuerdo contigo, Mariana. Interesante, ¿no les parece? Déjanos tus comentarios debajo de este video. Y si te gustó, dale like. ¡Hasta la próxima!